La lección de hoy es la última de esta serie sobre cómo estudiar la Biblia. Saben que el énfasis que hemos colocado en estas lecciones que hemos venido teniendo es para que nos convirtamos en estudiantes independientes de la palabra de Dios. Teniendo el beneficio de estas herramientas que hemos venido nosotros presentando a través de las lecciones que previamente hemos tenido la oportunidad de escuchar en esta plataforma. Y la lección de hoy, la última lección, tiene que ver con esta figura, la elipsis. Una elipsis es una figura de lenguaje por medio de la cual la Biblia enseña eso que no dice. Bueno, puede que suene extraño lo que acabo de decir. La Biblia, esta figura es la manera como la Biblia enseña eso que no dice. Bueno, en un momento, a medida que avancemos con los ejercicios, nos vamos a dar cuenta de la aplicación de esta figura, la elipsis. Entender cómo interpretar correctamente una elipsis es extremadamente importante por tres razones. Primera, nos ayudará a entender cientos de versículos más exactamente y más rápidamente. Segundo, nos ayudará a entender una cantidad de argumentos bíblicos falsos. Y tercero, nos ayudará a poner más énfasis en los lugares correctos que donde pudiéramos colocarlo en caso contrario. Ustedes van a darse cuenta en los casos que vamos a estar presentando en un momento, cómo estos tres aspectos, estas tres razones se cumplen. Pero para empezar, vamos entonces a definir lo que es una elipsis. El diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia del señor Bullinger dice: el vocablo elipsis procede del griego elepsis, omisión interior, de en igual a en y leipein igual a dejar. Bueno, la definición es muy técnica, pero dice a continuación: esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. Esto es lo que realmente vamos a ver. Lo que dice en este segundo enunciado. Existe en la frase o en los versículos que vamos a leer un hueco, porque se omiten una o más palabras, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. Ahora, ¿cuál es la razón para eso? El mismo señor Bullinger explica a continuación. Esta omisión, ¿la omisión de qué? De una o más palabras que no son necesarias para el sentido de la frase. Esta omisión no se debe a mengua de concepto o a indolencia u otra circunstancia accidental, sino que se lleva a cabo adrede, a fin de que no tengamos que pararnos a pensar o a poner de relieve la palabra omitida, sino que tengamos tiempo para prestar la debida atención a las otras palabras que precisamente por dicha omisión adquieren mayor relieve.
Aquí nos explica entonces la razón de la omisión de una o más palabras. Se omiten una o más palabras porque el objetivo es que coloquemos el énfasis en donde realmente debe estar. La Biblia contiene muchas clases de elipsis. Por ejemplo, en la figura que ustedes están viendo aquí en pantalla, la esposa le está diciendo al esposo, saca la basura. Aquí se omite el sujeto, pero se entiende que ella le está hablando a este personaje. No es necesario que le diga, José, saca la basura, o mi amor, saca la basura. Con el solo hecho de decir, saca la basura, y puesto que lo está mirando a él directamente, se entiende que es a él a quien le está diciendo, saca la basura. Ahora, lo que quiero decir con esto es que constantemente nosotros hacemos uso de la elipsis, en donde omitimos en una frase una palabra o varias palabras que no son necesarias para el sentido de la frase. Espero que me hayan entendido lo que acabo de explicar con esto. Ahora, la Biblia contiene muchas clases de elipsis diferentes, pero la clase particular de elipsis que quiero que estudiemos en esta noche es aquella que es identificable por la aparición de el no y el si no, como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Esto quiero que lo tengan bien presente, porque lo voy a estar repitiendo a medida que avancemos en el estudio en los pasajes en donde aparece la elipsis. Recuerden, hay muchas clases de elipsis en la Biblia, pero en la que quiero enfocarme en esta noche es en aquella donde aparece aquella frase o versículo en donde aparece la construcción de el no y el si no, pero para que sea aplicable debe modificar un verbo común. Si aparecen varios verbos, no aplica. Debe modificar es un solo verbo común para los dos, para el no y para el si no. Diccionario de figuras de dicción de la Biblia, del señor Bullinger, como acabamos nosotros de ver hace un momento donde leímos la definición, reconoce la importancia de la elipsis. Es más, en este libro le dedica 114 páginas a hablar sobre la elipsis. Eso es mucho. 114 páginas. Solo para exponer de la manera más amplia todos los casos de elipsis que aparecen en la Biblia. Pero, como acabo de decir hace un momento, en la lección de hoy solamente vamos a abordar una de ellas. Y vamos a empezar con una elipsis fácil de analizar. Y es la que se encuentra en 1 Pedro 3. Bueno, he dejado en la margen izquierda de la pantalla 3 enunciados. Uno, una elipsis es una figura de lenguaje por medio de la cual la Biblia enseña eso que no dice. Elipsis significa palabras dejadas por fuera. Y el no y el si no, que es el caso de elipsis que vamos a considerar como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. 1 Pedro 3. En este pasaje, Pedro instruye a las esposas creyentes cómo vivir con sus maridos incrédulos. Y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno,
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto que está diciendo aquí el apóstol Pedro es utilizado por los grupos evangélicos, extremistas, fanáticos, para prohibir el que las mujeres se arreglen el cabello, se lo tinturen, se lo manden a pintar, se lo arreglen, etcétera, o que usen algún tipo de adorno de oro. Por eso vemos nosotros en muchas iglesias evangélicas que las mujeres, miembros de ellas, no se maquillan porque no les está permitido maquillarse. Su forma de vestir es muy modesta, no usan vestidos lujosos, ni tampoco prendas, joyas, cadenas, aritos, porque consideran que está prohibido por lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Pero vamos a ver si eso es así. Ahora, recuerden, el tipo de elipsis que vamos a considerar en todo el estudio es en donde aparece el no y el si no. Mira que el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Y el versículo 4 empieza diciendo, sino el interno, el del corazón. Aquí aparece la elipsis de el no y el si no. Ahora, dijimos nosotros que una elipsis es una figura de lenguaje por medio de la cual la Biblia enseña eso que no dice. Y que en este tipo de elipsis una palabra o varias palabras han sido dejadas por fuera. No están incluidas en la narración. Ahora, realmente, ¿qué es lo que está enseñando aquí el apóstol Pedro? Cuando dice vuestro atavío no sea, está prohibiendo de manera absoluta y radical que una mujer vaya a un salón de belleza, se haga arreglar su cabello, use algún tipo de adorno de oro, sea una cadena, un collar, un arito, un pendiente, etcétera, o vestidos que sean costosos, vestidos lujosos. ¿Lo está prohibiendo? No, no lo está prohibiendo. Pero hermano Jaime, ¿cómo que no? Si ahí dice no sea, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón. Recordemos que para que este tipo de elipsis sea aplicable, el no y el si no deben modificar un verbo común. Ahora, ¿cuál es el verbo común aquí? Atavío. Ataviarse, vestirse. Este verbo está modificando, perdón, el no y el si no está modificando este verbo común. Lo que está diciendo es vuestro atavío no sea solamente el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino también el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que el énfasis no debe estar en la vestimenta externa, sino que el énfasis, el atavío, debe estar en la vestimenta interna, interior. No se está prohibiendo bajo ninguna circunstancia el que una mujer se mande a arreglar el cabello o se maquille su rostro o use algún tipo de adorno de oro o un vestido lujoso. Eso no lo está prohibiendo. Es más, podemos decir que esa es la interpretación correcta por el uso de la elipsis aquí, porque si nos vamos para el Antiguo Testamento, encontramos en Ezequiel 16 la narración de cómo Dios cuando conoció a Israel y usa el antropomorfismo y le da atributos de persona, la enamora a Israel, a esa mujer. Y mire lo que hace. Empezando en el versículo 9 dice, y pasé yo otra vez junto a ti, le dice Dios,
a Israel, a esta mujer. Y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti. Y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Mira lo que está diciendo aquí. Dice que él la vistió y no la vistió con cualquier tipo de atuendo. La vistió con algunos de los elementos más costosos, más lujosos. El tejón, el lino, la seda. Eso eran atuendos lujosísimos, costosísimos. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. En la descripción de lo que nos dice aquí Ezequiel, fue Dios mismo el que se encargó de hermosear a esta mujer y la vistió con todos estos elementos, la puso hermosísima. Entonces, cuando leemos en Primera de Pedro 3, que vuestro atavío no sea este, sino este, es lo que nos dice el señor Bullinger en su diccionario de figuras de dicción. La omisión no se debe a mengua de concepto o a indolencia u otra circunstancia accidental, sino que se lleva a cabo adrede, a fin de que no tengamos que pararnos a pensar o a poner de relieve la palabra omitida, sino que tengamos tiempo para prestar la debida atención a las otras palabras que precisamente por dicha omisión adquieren mayor relieve. Por decirlo en otra forma, faltan, o las dos palabras que se han omitido aquí son solamente y también. En Juan capítulo 6, Jesús habló a los judíos que se habían sorprendido con cómo él había alimentado a 5,000 personas con unos pocos panes y peces. Estaban impresionados de ese milagro de darles alimento físico. Y les contesta en el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí encontramos la elipsis de el no y el sí no. Ahora, ¿es esa una prohibición absoluta? Porque el texto está diciendo, trabajar no por la comida que perece. Si interpretáramos este versículo de manera literal, el Señor nos está prohibiendo trabajar por el pan de cada día. Pero sabemos muy bien que eso no es lo que quiere decir, porque Dios mismo dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo que estamos encontrando aquí es la elipsis, el no y el sí no. Ahora, recuerden que para que sea aplicable, debe modificar un verbo común. Y el verbo común que están modificando aquí, el no y el sí no, es el verbo trabajar. Ahora, ¿cuáles son las palabras que faltan? ¿Cuáles son las palabras que han sido dejadas por fuera? Trabajar no solamente por la comida que perece,
sino también por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si nos devolvemos un momento y quito la del también, vemos que el hombre en general anda más preocupado por el alimento de cada día, no tiene interés por el alimento espiritual. Y lo que el Señor está colocando aquí como énfasis es, sí, hay que trabajar no solamente por la comida que perece, sino también por la comida que a vida eterna permanece. Esa es más importante, porque el mismo Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el énfasis aquí es en la comida espiritual, en la comida que a vida eterna permanece, no colocar el énfasis en la comida que perece. Ahora, que el Señor no está prohibiendo aquí el trabajar por la comida que perece. Es claro por varios pasajes. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pues vemos aquí que el Señor está mandando a trabajar, no está prohibiendo trabajar. Esto nos ayuda a darnos cuenta entonces que la explicación que estamos dando de Juan 6:27 es la correcta. También en Primera de Timoteo, capítulo 5, Jesús no contradijo a Pablo. Es más, mira lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, si yo voy a proveer para los míos, necesito trabajar. Aun cuando Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece, nosotros tenemos que tener bien presente que lo que el Señor está diciendo aquí es que el énfasis no debe ser en la comida que perece. No nos va a dar la salvación del alma. Va a calmar el hambre de física, el hambre del cuerpo, pero no va a calmar el hambre espiritual. Aún los incrédulos trabajan y proveen para sus familias. Y Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco. El Señor no está prohibiendo aquí trabajar por la comida. Está diciendo que el énfasis no debe estar en la comida que perece. El énfasis debe estar en la comida que a vida eterna permanece. Vuelvo y leo la cita del señor Bullinger. Esta omisión no se debe a mengua de concepto o a indolencia u otra circunstancia accidental, sino que se lleva a cabo adrede a fin de que no tengamos que pararnos a pensar o a poner de relieve la palabra omitida, sino que tengamos tiempo para prestar la debida atención a las otras palabras que precisamente por dicha omisión adquieren mayor relieve. Continuemos. Entonces, cuando el Señor dijo trabajar, estaba diciendo que no solamente fuera por la comida que perece, sino también por la comida que a vida eterna permanece. Ahí es donde el Señor dice que debe estar el énfasis. Primera de Corintios 1. Aquí encontramos nosotros otro elemento bastante interesante, en donde aparece la elipsis, que si no la tenemos en cuenta, pues vamos a llegar a conceptos muy equivocados, como ocurre en grupos religiosos y aún con hermanos que por desconocimiento de esta figura llegan a conclusiones equivocadas. Dice empezando en el verso 11.
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora quiero extraer particularmente el versículo 17. No me envió Cristo a bautizar, dice el apóstol Pablo, sino a predicar el evangelio. Escuchamos personas de otras afiliaciones religiosas citar este versículo porque creen que el bautismo no es importante, que el bautismo no es necesario. Nosotros, cuando exponemos el plan de salvación, presentamos los pasos que el Señor ha dado para que una persona pueda obtener la salvación. Y que habla de oír, creer, arrepentirse, confesar su fe en Cristo y bautizarse para que sus pecados les sean perdonados y sea salvo. Pero aquellos que niegan que el bautismo sea necesario para el perdón de los pecados, para obtener la salvación, citan este versículo 17 de 1 Corintios 1. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Dicen aquí, mire, el mismo apóstol Pablo está diciendo que el bautismo no es necesario, que el bautismo no es importante, porque a él no lo enviaron a bautizar, que Cristo no lo mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pero lo que tenemos aquí es la figura de la elipsis. Aparece el no y el si no. Recuerden que para que sea aplicable esta elipsis del no y el si no, deben modificar un verbo común. Uno nomás. Si aparecen varios verbos, no aplica. Deben modificar un verbo común. Y el verbo común aquí es el verbo enviar. Ahora, ¿cuáles son las palabras que faltan? Que nosotros mentalmente las colocamos. Pues no me envió solamente, no me envió Cristo solamente a bautizar, sino también a predicar el evangelio. Ahora, si eso no es el sentido de la declaración en este versículo 17, si Pablo bautizó, desobedeció una orden directa del Señor, y de desobedecer al Señor es pecar, es violar las Escrituras. Pero sabemos por la palabra de Dios que el apóstol Pablo bautizó. Hechos 18 nos dice que Pablo llegó a Corinto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Estamos leyendo aquí 1 Corintios 1:17, en donde Pablo, en la carta que les escribe a la iglesia en Corinto, les dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora, cuando Pablo estuvo en Corinto, es lo que nos dice Hechos 18, ¿qué hizo? Verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿En dónde? En Corinto. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Y a quién oyeron? A Pablo, cuando estuvo predicando. ¿Y qué hizo Pablo con algunos de ellos? Los bautizó. Ahora, ¿cómo sabemos que los bautizó? Porque en el contexto de 1 Corintios 1 lo dice. Leamos lo que dice el verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Cristo y a Gallo.
Ahora, y no solamente a Crispo y a Gallo, dice en el verso 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. ¿Qué hizo Pablo en Corinto? Predicó y bautizó. Pero si entendiésemos nosotros que la declaración del verso 17, cuando él dice, no me envió Cristo a bautizar, como absoluta, literal, Pablo entonces pecó porque bautizó. Pero no, ese no es el sentido del pasaje. Lo que estamos encontrando es que el énfasis de la obra de Pablo era predicar el evangelio, no bautizar. Eso lo podían hacer otros. Otros lo hicieron, pero Pablo también lo llevó a cabo. Entonces, el sentido del verso 17 es, no me envió Cristo solamente a bautizar, sino también a predicar el evangelio. Una vez más leo la cita del señor Bullinger. Esta omisión no se debe a mengua de concepto o a indolencia u otra circunstancia accidental, sino que se lleva a cabo adrede a fin de que no tengamos que pararnos a pensar o a poner de relieve la palabra omitida, sino que tengamos tiempo para prestar la debida atención a las otras palabras que precisamente por dicha omisión adquieren mayor relieve. Otro ejemplo. Primera de Corintios 7, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Algunos usan este verso equivocadamente y dicen que la mujer, su cuerpo es propiedad del marido. Ella no tiene potestad sobre su cuerpo. Que todas las veces que el marido la necesite, ella debe estar ahí, dispuesta a servirle íntimamente. Lo que estamos viendo aquí es el uso de la elipsis. Pablo no enseñó que la esposa no tiene poder absoluto sobre el cuerpo de su marido ni sobre su cuerpo. Ahora, el uso de Pablo de la elipsis significa que ambos, el marido y la esposa, poseen cierto poder sobre sus propias naturalezas sexuales. No, pero hermano, es que ahí dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Hermano querido, esto es una elipsis. La elipsis de el no y el sino. Y para que sea aplicable debe modificar un verbo común. Ahora, ¿cuál es el verbo común? Es el verbo tiene. ¿Y cuál es la palabra que falta? Que nosotros la incluimos mentalmente. ¿Cuál es la palabra que ha sido dejada por fuera? O las palabras que han sido dejadas por fuera. La mujer no tiene no solamente tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino también el marido. Cuando alguno necesita relación sexual, el otro tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades del cónyuge. Este versículo no autoriza el demandar o exigir la complacencia del otro, sino que más bien manda al cónyuge a satisfacer al otro que es tan dependiente de él o ella, de manera que el cónyuge no esté marginado. Aquí Pablo está diciendo que la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, pero también el marido, y viceversa. El marido tiene potestad sobre su cuerpo, pero también su mujer. Ahora, reconociendo dónde colocar el énfasis, ayuda a los maridos y esposas a evitar la fornicación. No sigamos usando este pasaje, sobre todo los hombres, para decir que él manda sobre el cuerpo de la mujer.
Pablo está diciendo que la mujer también manda sobre su cuerpo. Pero no está diciendo bajo ninguna circunstancia que ella debe ignorar a su marido. No, debe tenerlo en cuenta con respecto a sus necesidades sexuales. Primera de Corintios 7. Después de discutir los matrimonios felices, Pablo se dirigió a los no casados y a las viudas en los versículos 8 y 9 de Primera de Corintios 7. Y luego, en el versículo 10 y 11, habla a los infelizmente casados. Y dijo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo dijo, a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Si no entendemos esta figura de lenguaje conocida como elipsis, vamos a tomar la declaración del no yo como una prohibición absoluta. Que Pablo no dio instrucciones sobre este tema. Al contrario, Pablo dijo, que recuerden, para que sea aplicable esta elipsis, debe modificar un verbo común. Y el verbo común aquí es el verbo mandar. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que mando no solamente yo, sino también el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Está mostrando aquí es que no es una declaración exclusiva del Señor, sino que Pablo también la dio. Algunos utilizan este versículo para decir, Pablo no mandó, Pablo no dijo nada, Pablo sí lo dijo. Es más, dijo en el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Primera de Pedro 1. Contiene una elipsis que debería producirnos algo de autoexaminación. Aquí, en esta porción, Pedro escribió acerca de la salvación que disfrutamos en Cristo. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro dijo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, revelaron, no para sí mismos, sino para nosotros, los cristianos. Piensen eso. Pregunta, ¿esos profetas no profetizaron para sí mismos? ¿Es eso literalmente cierto? ¿Es esa una prohibición absoluta? ¿No hablaron para sí mismos? ¿Lo que Isaías predicó no se aplicaba a él? ¿Lo que Ezequiel predicó no se aplicaba a él y a otros judíos de su día? ¿Es esa la forma en que Ezequiel lo entendió? Predicó él a los judíos en la cautividad en Babilonia. Ahora, mis amigos, no escuchen lo que estoy diciendo, porque esto es para los cristianos en el futuro. No. La mayoría de la predicación de Ezequiel fue para los judíos directamente, como lo fue la mayoría de la enseñanza de Isaías y de Jeremías. La mayoría de toda la enseñanza de estos profetas
fue aplicable directamente a las personas en su día. Recuerden, esta elipsis del no y el sino, para que sea aplicable, debe modificar un verbo común. ¿Y cuál es el verbo común? Administraban. A esto se les reveló que no solamente para sí mismos, sino también para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Esto significa que mientras Ezequiel, Isaías, Jeremías, Oseas o algún otro de los profetas predicaron a las personas de su tiempo, eso era más para nosotros que para ellos. El énfasis, el Señor lo está colocando aquí, que la revelación que le dio a los profetas estaba dirigida primariamente a nosotros, pero también estuvo dirigida a ellos. Juan 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí el Señor está diciendo que lo buscaban no porque habían visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿No lo buscaban por las señales? Me buscáis no porque habéis visto señales. No lo buscaban porque habían visto. Entonces, interpretación literal que le daríamos a. Pero el no y el sino aquí están buscando, están modificando un verbo común. Y el verbo común es buscar. De cierto os digo que me buscáis, no solamente porque habéis visto las señales, sino también porque comisteis el pan y os saciasteis. Esa es la interpretación correcta del verso. El mismo Señor en el contexto nos lo muestra. Estamos leyendo el versículo 26, pero si retrocedemos al versículo 1 y 2, mire lo que dice el texto. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo buscaban? Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Eso quiere decir entonces que la interpretación que acabamos de darle al versículo 26 es la correcta. De cierto os digo que me buscáis, no solamente porque habéis visto las señales, sino también porque comisteis el pan y os saciasteis. Y el verso 2 nos dice que lo seguían, lo buscaban por las señales que veían que él hacía en los enfermos. Romanos capítulo 8. Dice verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí tenemos nuevamente una elipsis, en donde dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. El que es judío en lo exterior. Cuando dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Claro que lo es.
Aquí no está negando que uno sea judío en lo exterior. Aquellos que viven en Israel son judíos. Hay judíos por todo el mundo. Han sido circuncidados. Son en lo exterior. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, y recuerden que ambos, el no y el si no, deben modificar un verbo común para que sea aplicable. Y el verbo aquí común es el verbo es. Entonces lo que Pablo está diciendo es, pues no es judío solamente el que lo es exteriormente, sino que también es judío el que lo es en lo interior. Hay judíos en lo exterior y hay judíos en lo interior. Yo soy judío, no exteriormente. Soy judío en lo interior. Y el énfasis que el Señor coloca para ser judío es en lo interior. Ese es el judío realmente importante para el Señor Jesucristo, no el que lo es en lo interior. Ahora, ¿en qué momento nos convertimos en judío en lo interior? ¿Cómo nos convertimos en judíos? Gálatas 3 nos lo enseña. Gálatas 3 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuándo nos convertimos en judíos? ¿Cuándo nos convertimos en linaje de Abraham? ¿Cuándo nos convertimos en descendientes de Abraham? ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Abraham? Cuando somos bautizados en Cristo. Nos convertimos en judíos en lo interior. Y ese es el judío que el Señor busca en realidad. Primera de Timoteo 2. Y quiero que le prestemos atención a este caso para ver si es un caso de elipsis. Primera de Timoteo 2, 9 y 10 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este es paralelo al primero que citamos en la lección de Segunda de Pedro capítulo 3. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, versículo 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este es el otro pasaje utilizado en las iglesias de los hombres, en las iglesias evangélicas, para prohibir que la mujer se arregle, se maquille, se ponga bonita, se mande a arreglar el cabello o use vestidos costosos o joyas. No, aquí no está hablando de eso. El verbo común modificado por el no y el si no es el verbo ataviar. Y está diciendo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no solamente con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino también con buenas obras. El énfasis está en la vestimenta interior. Recuerde lo que leíamos en Ezequiel capítulo 16, de cómo Dios a esta mujer la vistió, la atavió, la puso hermosa, como dice el texto. Así fuiste y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. No está prohibiendo. El texto de Timoteo no está prohibiendo que una mujer se vista bien exteriormente. Que el énfasis no esté en eso. El énfasis debe estar en lo espiritual. Hebreos 10. Hebreos 10 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí aparece el no y el si no.
Entonces alguien podría decir, mire, aquí entonces se aplica la elipsis, porque encontramos el no y el si no. Aquí no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque no están modificando un verbo común. Aquí están modificando dos verbos. Dejando y exhortándonos. Para que sea aplicable, el no y el si no deben modificar un verbo común. Aquí aparecen dos verbos. No aplica entonces este caso de elipsis. El otro texto es 1 de Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Alguien dirá, mírelo, hermano, aquí se está permitido que la mujer enseñe, porque aparece el no y el si no. No solamente permito a la mujer enseñar, sino también estar en silencio. Bueno, no aplica, porque recuerden que deben modificar un verbo común. Y aquí aparecen, son dos verbos y no son comunes. El primer verbo es el verbo permitido y el segundo verbo es el verbo estar. Entonces, no es aplicable este caso de elipsis en 1 de Timoteo 2, 11 y 12. Ustedes podrán hacer el ejercicio, hermanos, leyendo la escritura y van a encontrar esta figura del lenguaje de la elipsis en una cantidad de versículos. Es importante que tengamos nosotros bien presente esta figura del lenguaje. Porque como decía al principio, entender cómo interpretar correctamente una elipsis es extremadamente importante por tres razones. Uno, nos ayudará a entender cientos de versículos más exactamente y más rápidamente. Segundo, nos ayudará a entender una cantidad de argumentos bíblicos falsos. Y tercero, nos ayudará a poner más énfasis en los lugares correctos que donde pudiéramos colocarlo en caso contrario. Con esto terminamos esta lección y esta serie de lecciones que durante varios días estuvimos teniendo en esta plataforma. Espero, hermanos, que les haya servido y les ayude a ser estudiantes independientes, juiciosos de la palabra.